La Alianza Agroalimentaria Aragonesa es una plataforma de comunicación conjunta que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario. Está compuesta por las tres organizaciones agrarias UAGA, ASAJA y UPA, los tres colegios de veterinarios de Zaragoza, Huesca y Teruel, las cooperativas agroalimentarias aragonesas, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, de Navarra, de País Vasco, también el Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón. En definitiva, la práctica totalidad del sector. Nos hemos venido hasta el Hotel Inside by Meliá en Zaragoza, donde nuestro buen amigo Javier Mené, de Frutas Mené, nos ayuda a montar estos bodegones que también nos ilustran y que desde el punto de vista de la imagen nos refrescan muchísimo. Para hablar de algunas cosas hemos llamado a un buen amigo, gran amigo de hace muchos años, que es Florentino Fondevila. ¿Qué tal, Florentino Fondevila? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Perfecto, gracias por invitarme. Florentino Fondevila es un periodista de larguísima trayectoria. Estuvo en la cadena SER, cuando era Radio Juventud, estuvo en el Grupo Heraldo, estuvo, por supuesto, en Radio Nacional de España. Durante más de 30 años estuvo de Relaciones Públicas en Opel España, donde tantas cosas hicimos, tantos viajes por España hicimos con aquellos coches que nos dejabas, Florentino, que nos íbamos a ver bodegas y mundos agrarios en varios. Y ahora tiene un blog muy activo, que es el blog de La Buena Vida, que lo tienen que ver, porque además nos ayuda mucho a la Alianza colgando estos vídeos que estamos haciendo. Tenemos para Florentino, para el periodista, tenemos algunas preguntas. Florentino, ¿consideras que los medios de comunicación trasladamos a esta importancia del sector agroalimentario a la sociedad de una manera adecuada? ¿Cómo crees que podríamos mejorar? Yo creo que mejorar, que es el fin de esta circunstancia, se basa en tres aspectos fundamentales. Por un lado, la formación desde el inicio, o sea, es decir, una alianza agroalimentaria, el difundir esa alianza se basa en la gente joven, en los niños, en las escuelas. Otra, la unión de los propios equipos, las propias cooperativas, que ya, por lo que veo, en esta alianza agroalimentaria se da. Y luego, importante también, un plan de comunicación dirigido hacia los medios de comunicación, pero sólido, es decir, sabiendo qué es lo que hay que difundir, cómo, de qué manera. Es importantísimo. Sin un plan de comunicación, esta alianza no podrá trasladar al cliente final sus mensajes. Y eso, ya digo, se basa en esos aspectos, en formar a la gente joven, en tener esa unión, porque la unión hace la fuerza, y en ese plan de comunicación que debe de ser el guión para que los medios de comunicación reciban toda la información que nosotros, que vosotros, que la Alianza Agroalimentaria necesita transmitir. Completamente de acuerdo, Florentino. Fuimos testigos cuando los agricultores y los ganaderos salieron a la calle con los tractores a reivindicar los precios justos, porque producir alimentos no es ni sencillo ni barato. Por eso ellos han de cobrar, no unas ayudas, no, han de cobrar un dinero de la PAC, porque solo produciendo, si no tuvieran esas ayudas, esta cebolla valdría muchísimo más dinero y no lo podríamos tener. Ellos pasaron de reivindicar, de estar en la calle con los tractores, como digo, agricultores y ganaderos, y al día siguiente nos confinaron y ellos volvieron a producir alimentos otra vez, sin decir nada a nadie. ¿Crees que eso se valora en su justa medida? Qué temazo, Juan, qué temazo. Vamos a ver, los medios de comunicación ponen en valor a la agroalimentación cuando sale a la calle, todas las temporadas, tirando patatas, con bajos precios, con cierre de fronteras. Esa es la noticia, ese es el titular de todo agricultor. Y luego, por otro lado, esta circunstancia lo que hace es que no se pongan en valor los auténticos orígenes y las auténticas preocupaciones del sector. Fíjate, hace unos días Lidl, una gran distribuidora, ha firmado un acuerdo con los oleicultores del sur para poner un precio mínimo a sus compras de aceite de oliva virgen extra.
Es decir, ha confirmado que eso tiene que ser a partir de los 2 y pico, 2,80, ese es el precio base con el cual van a comprar a todos los olivareros. Ya sabemos, Juan, y ya saben nuestros telespectadores que el precio de salida del agricultor hasta el precio final que paga el consumidor, hay una serie de escalones en los que el incremento, ¿verdad?, en el distribuidor, en la logística, en el mayorista, ahí es donde está el problema de por qué el agricultor cobra por la alcachofa en la tierra 0,50 y el consumidor lo paga a 2,90. Pero claro, también es verdad que el gobierno, yo creo que es muy difícil, es muy sensible a normalizar, a obligar, a controlar los precios, porque eso sería caer un poco en el mundo comunista, ¿verdad? La regulación de precios no está bien vista en mercados abiertos, mercados democráticos, la ley de la oferta y la demanda. Pero claro, en un momento dado, si un aceite vale este dinero, trabajar a precio de... Es dificilísimo trabajar a precio de bajada, sobrecoste, es sorprendentemente negativo para el tema, ¿no? El mercado, desde luego, manda muchísimo y estamos a lo que el mercado muchas veces diga. Hablamos con Florentino Fondevila, periodista de larguísimo recorrido y con ese blog de La Buena Vida que les invito a que vean. A veces, Florentino, tenemos una idea desdibujada de lo que es el campo. A veces vamos por la carretera y miramos al arcén y se supone que ahí hay alguien que trabaja y que no sabemos muy bien el qué, porque jamás nos bajamos, salvo los que son de pueblo o los que van habitualmente, y muchas veces pensamos o no pensamos que la tecnología, la técnica está muy avanzada en el mundo rural. ¿Tú crees que hay un público que todavía sigue pensando que los agricultores y los ganaderos van poco menos que con la boina y la azada? Sin lugar a dudas, y fíjate, hace poco leí un informe en el que decía que el canal de comunicación digital ahora mismo se ha convertido en la herramienta de información principal de los agricultores de todas las zonas. Es decir, un agricultor que se encuentra en Monflorite, su canal de comunicación es Internet, con lo cual es importantísimo que estén intercomunicados, y cada día más. Yo pienso que, y volvemos a lo mismo de antes, a que la información infantil en los colegios y en las escuelas tiene que servir para educar y sensibilizar a las jóvenes generaciones a que cuando vean una vaca, una alcachofa, sepan cómo, por qué, etcétera, etcétera. Es importantísimo, Juan. Florentino Fondevila, veterano periodista, Radio Nacional, Cadena SER, Grupo Heraldo, Opel España, durante más de 30 años, con lo que eso significa, muchísimas experiencias ahí también, en Opel con los trabajadores, muchos de ellos de la zona donde se montó la empresa. Sí, Juan, porque se llamaba, al inicio de la compañía, se llamaba mano de obra verde, porque compatibilizaban el trabajo en la línea con sus cultivos en la zona del entorno de la ribera del Jalón, ¿no? Hasta Épila, que ya sabes que es una zona muy frutícola, muy de agricultura, ¿no? Y muy ganadera. Entonces se les combinaban, sabían combinar ese trabajo extra de fines de semana, esas recolecciones, esa recogida de fruta, compartían el trabajo con el trabajo del agrícola. Volveremos a hablar con Florentino Fondevila. Mientras tanto, sigan su blog de La Buena Vida, que merece la pena, que nos ayuda mucho. Gracias, Florentino. Muchas gracias a ti por invitarme. Acabas de ser nombrado embajador de los alimentos de la Alianza Agroalimentera Aragonesa. Muchísimas gracias. Y no dejen de vernos en este mismo canal y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, amigos.